Bienvenidos a mi portal de las sabidurías ancestrales. Soy Mónica Ferrer y hoy en esta reunión estelar vamos a seguir conversando sobre tener la visión del dron, pero en esta reunión vamos a hablar sobre cómo hacerlo. Para empezar, les voy a contar que yo participé en varias misiones de paz de Naciones Unidas y cuando uno llegaba a la misión, siempre habían unas charlas sobre diferentes cosas y que tenía uno que saber sobre el país, sobre la misión, sobre la forma de trabajar. Una de las más importantes era la de seguridad, porque todos estos países que están saliendo de la guerra, uno no sabe si salieron o no de la guerra cuando uno llega, entonces son altamente peligrosos. Y los funcionarios de Naciones Unidas son, llamémosle, secuestrables. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en cómo actúa dentro de la misión y después seguramente que se va a ir a regiones, entonces hay que saber cómo se va a trabajar en la región y qué es lo que se puede o no se puede hacer. Una de las cosas que nos enseñaron los militares fue a observar. Sobre todo cuando uno maneja, porque cuando estás manejando tienes que desarrollar esta capacidad de dron que llamo yo, que tienes que mirar a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. En el auto es bastante fácil mirar hacia atrás porque usa el retrovisor y eso te da cierta capacidad, ¿no es cierto?, para saber que estás dominando tu parte de atrás. Pero siempre tienes que estar mirando hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si a uno le parece algo sospechoso, entonces tiene que tomar acciones que los militares te enseñan. Pero el mirar hacia atrás es una de las partes más importantes porque tienes que saber si alguien te está siguiendo. Y te obliga a estar siempre atenta, mientras estás manejando, estar siempre atenta a lo que pasa a tu alrededor. Además, uno está como casi obligado a hacerlo, porque tú vas a misiones en países donde no conoces a nadie, no conoces los comportamientos de las personas, porque han estado en guerra de 20, 30 años, y generalmente yo estuve en África, en Asia, en América Central, en América Latina, entonces en diferentes partes del mundo los comportamientos son distintos. También los caminos son distintos, son pésimos generalmente, porque no es prioridad mantener caminos en países en guerra. Y además que están minados, los terrenos están muy minados. Entonces, cuando está muy minado, uno va con un, se llama APC, que es tanque chico, que son para, si hay mina, la hacen explotar, y uno va detrás de eso. Pero eso fue muy, muy tremendamente útil, porque eso te obliga a desarrollar la capacidad de ver qué está pasando a tu alrededor, pero de ver cómo tú estás reaccionando a lo que está pasando a tu alrededor en situaciones, dijéramos, difíciles. Entonces, uno se convierte en persona muy consciente y eso es como la clave de la capacidad de dron. Ser consciente de lo que te está pasando en el instante en que está pasando y tener la capacidad de observar a la derecha, a la izquierda, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en términos de desde cómo está el día, nublado, lluvioso, etcétera, a cómo estás tú vestida en ese momento, a observar qué gente hay a tu alrededor, qué colores son los que priman, si un día está nublado o está lloviendo,
los colores pierden intensidad, pero hay otras cosas que se resaltan. Y hay que aprender a ver y diferenciar qué cosas son las que resaltan, qué cosas no están luminosas, y en cuáles ese día hay que estar como más atenta y muy atenta, ¿ya? Pero eso en situaciones, dijéramos, que tenés que cuidar tu vida porque estás en peligro, también pasa cuando ya no estás en peligro, pero sí estás en peligro, dijéramos, de sobrevivencia con tu mundo interior y de saber qué está pasando, porque normalmente uno no se da cuenta de las cosas que pasan. Entonces te pasa un hecho en el cual tú tienes que tomar acción sobre tu vida y tú no sabes qué pasó, no sabes por qué te pasó, no tienes idea y no pones jamás atención en los detalles. Y ahí hay otra clave, los detalles. Los que le acabo de mencionar son detalles: el clima, la ropa, la gente que te rodea, los ruidos, porque hay que aprender también a escuchar. Normalmente hay ruidos que son normales, llamémosle en la ciudad, el ruido de la ciudad, las bocinas de los autos, los gritos de la gente o las conversaciones de la gente. Ya uno sabe más o menos cuáles son los ruidos de su ciudad o de su lugar donde uno vive, ¿no es cierto? Entonces, es importante darse cuenta del entorno en que estás en ese momento, y además siempre hay que ir como más allá de las apariencias. Yo creo que lo que estoy viendo lo interpreta tu mundo interno de las cosas que tú estás acostumbrada a ver, ¿no es cierto? Entonces dice, ah, sí, este es caballo, perro, ese es un auto, ese es una casa, ese es un policía, y te hace una historia con objetos que tú conoces. Pero ¿qué pasa si tú vas más allá de las apariencias? Hay cosas que tú no ves. Hay cosas que se te pasan siempre por alto. Los detalles se te pasan por alto. Entonces, y hay veces que uno ve por el reojo, que se llama, por aquí, ves cosas. Hay que poner atención a mirar a la derecha, a la izquierda, que es por acá, y esa capacidad de ver en 360 grados, que es mirar hacia atrás. Ustedes un día van a entender cuando los van a desarrollar, cuando vayan poniendo conciencia a todas las cosas que les pasan. Y uno, cuando tiene que relatar un hecho, se sabe que tuvo conciencia y fue partícipe del hecho, porque tú puedes relatar con todas las cosas que tú viste, que en general no se ven. Eso es lo que uno tiene que aprender a mirar como un dron, lo que no viste, lo que no estás acostumbrada a ver, que a lo mejor son los colores, la gente que te rodea, y además porque hay veces cuando pasan hechos así como un poco más fuertes, una vez no se fija en el entorno, entonces no tiene cómo contar la historia, te faltan elementos, y con esto lo que yo estoy tratando de ayudarte es que no te falten elementos para poder analizar después tu propia vida, porque lo que tú estás viendo, lo que tú estás participando, y eres activo participante de tu propia vida, entonces eso es lo que tú vas a guardar en tu mundo interno. Y después, cuando tú tengas que contar cosas, que analizar cosas, entonces tienes la película mucho más clara, porque tienes elementos guardados en forma consciente en tu mundo interno y que te da facilidad para recordar y para darse cuenta hacia dónde va su vida. También hay que aprender a tener un ojo crítico. No mirar sin mirar, dijéramos. No, mirar conscientemente te hace desarrollar un ojo crítico. Quiere decir que estás desarrollando esa capacidad de ver como debajo del agua, como dicen algunos, ¿ya? Y te amplía
tu forma de ver las cosas, te amplía la capacidad de análisis, te amplía la capacidad de cambiar tus puntos de vista, porque a lo mejor cuando tú te das cuenta que mirando hacia el lado viste cosas sospechosas, entonces miras qué es lo sospechoso, lo que nosotros llamamos como las notas discordantes, lo que hace ruido en las cosas que te pasan, o en las cosas que tú estás observando y quieres hacer un análisis. Hay algo también que es tremendamente importante cuando uno hace los análisis. Uno hace los análisis de su propia vida en base a lo que conoce. Entonces, ¿qué es lo que uno conoce? Sus propias creencias, que son creencias, no son a veces cosas reales, son creencias. Yo creo que tal cosa, o en los prejuicios que uno tiene, o en los supuestos que uno hace de las cosas. Yo creo que vi tal cosa, no sirve, porque no es una realidad. Yo supuse que esto estaba pasando detrás mío. Supusiste, pero no lo vistes. Entonces hay muchas veces que uno cuenta cosas y se cuenta cosas a sí mismo, porque nosotros lo que estamos tratando es vernos a nosotros mismos. Entonces uno se cuenta muchas mentiras, o se trata de justificar las cosas que uno no vio. Entonces se basa en las cosas que uno ya sabe. Ah, pero es que yo supuse que porque en otra ocasión yo vi esto. Ah, no, que no es otra ocasión, es esta ocasión. ¿Qué viste en esta ocasión? ¿Qué pasó con la gente que estaba a tu alrededor? ¿Qué pasó con las cosas que tú hablaste? ¿Qué pasó con lo que había alrededor, el entorno? ¿Era amigable? ¿Era difícil? ¿Era un entorno de cuidado? ¿Era un entorno fácil, amigable? ¿Ya? Y todo esto es para formarse una opinión de las cosas que te pasan y para tener todos los elementos de los hechos para poder guardarlos en tu mundo interno. Y esto que tú estás guardando en tu mundo interno sea parte de una realidad, de algo que es cierto, de lo que tú viste, de lo que pasó, pero con todos los elementos de análisis que lo puedo utilizar siempre. Entonces, cuando uno desarrolla esto, vas a empezar a ver lo que tú nunca antes viste, porque no le das importancia a las cosas del entorno, ¿ya? Y el entorno está ayudándote a que sea amigable o no amigable en diferentes tipos de circunstancias. Entonces, tú aprendes a reconocer las cosas del entorno y a guardarlas en tu mundo interno. Esto sería como estar viéndose desde un punto de vista que tú no lo usaste antes, y esa es tu capacidad de dron, ver y analizar cosas en forma consciente y tratando que sean lo más cercana a lo que realmente está pasando. Bueno, voy a llegar hasta aquí con este video. Denle like si les gustó, suscríbanse a mi canal y cuando me manden observaciones o comentarios, que se llaman acá en YouTube, hagan comentarios de cosas que le han pasado a ustedes en donde ustedes creen que han desarrollado esta capacidad y cómo les ha servido. Hasta una próxima reunión estelar. Nos vemos. Que les vaya bien.